Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el término piratería se utiliza generalmente para describir una transgresión de los derechos de autor a un nivel remunerativo. Bajo este concepto de propiedad intelectual se ampara tanto obras musicales, cinematográficas, literarias, fotográficas, artísticas, programas de cómputo, entre otras, así como las patentes y marcas para productos o servicios de modelos industriales, etc. La Ley Federal de Derecho de Autor, en su artículo 11, establece que el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Este derecho que está establecido y reconocido en nuestra normatividad es lo que le otorga a la autoridad la potestad de llevar a cabo acciones que combatan estas conductas delictivas en contra de aquellas bandas organizadas que copian y distribuyen material sin la autorización de los que tienen la titularidad de dichos derechos. En la actualidad este delito ha crecido indiscriminadamente, de acuerdo al tercer informe presentado por la Procuraduría General de la República. En algunas modalidades este delito se incrementó hasta en un 131% de un año a otro, lo que nos deja entrever que las penalidades que se encuentran establecidas hasta este momento no inhiben en absoluto a la delincuencia dedicada a este ilícito. No hay que olvidar que para que se dé inicio a alguna averiguación previa sobre este hecho delictivo, debe de mediar la querella del titular del derecho vulnerado, situación que en la gran mayoría de los casos no ocurre, lo que da como consecuencia que aun y cuando es un delito que se encuentra tipificado en la normatividad penal vigente y además existe el instrumento del delito, la determinación que recae sobre la indagatoria en muchas de las ocasiones no es satisfactoria al no presentarse a formular su querella el titular del derecho vulnerado o representante legal. Algo muy importante que no podemos pasar por alto es que esta actividad ilícita está generando muchos millones de dólares a estos delincuentes. Simplemente podemos observar que en el año 2009 este delito generó ganancias por 74.699 millones de dólares, que implican el 9% del Producto Interno Bruto, y casi triplicó lo que percibe la nación por concepto de venta de petróleo. Esto de acuerdo a la tercera encuesta de hábitos de consumo de productos pirata y falsificación en México de la Cámara Americana de Comercio. Hay que tomar en cuenta que la penalidad establecida en el artículo 424 bis para aquellos delincuentes que reproduzcan e ingresen al mercado este tipo de mercancía protegida por la Ley Federal de Derecho de Autor no es acorde al daño ocasionado al patrimonio de la persona afectada, además de la lesión que también se infiere a las finanzas del gobierno al no cumplir con el pago de los impuestos que se encuentran previamente establecidos para ello. Es por lo que se busca se incremente la penalidad para este tipo de delincuentes, tratando de esta forma de inhibir la comisión de los mismos. Asimismo, se considera urgente y necesario que todas las modalidades de este delito sean perseguibles de oficio. Y no solo el caso previsto en el artículo 424, fracción primera, tal y como ocurre en la actualidad. Por lo anteriormente expuesto, considero necesario reformar la norma penal sustantiva a fin de establecer consecuencias jurídicas que permitan desalentar cualquier conducta delictiva relacionada con los derechos de autor, endureciendo las penas para aquellos delincuentes que se encuentren al frente de estas bandas delictivas dedicadas a violentar la normatividad en esta materia. En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa que reforma los artículos 424 bis y 429 y adiciona una fracción tercera al artículo 424 bis del Código Penal Federal al tenor siguiente. Artículo primero, se adiciona una fracción tercera al artículo 424 bis del Código Penal Federal para quedar como se indica. Artículo 424 bis. Se impondrá prisión de 6 a 15 años y de 2.000 a 20.000 días multa, fracción tercera, a quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras,
fonogramas, videogramas o libros en un solo material protegidos por la Ley Federal de Derechos de Autor en forma dolosa, con el fin de especulación comercial y sin la autorización que en los términos de la citada ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos. Artículo segundo. Se reforma el artículo 429 del Código Penal Federal para quedar como se indica. Artículo 429. Los delitos previstos en este título serán perseguibles de oficio. Es cuanto, diputado presidente, y solicito se inserte el texto completo de la iniciativa en el diario de los debates.